La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduROM es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado. El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduROM. FENIX, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. FENIX actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCQDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education. Hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de la referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación FENIX, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la Red CUDI. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la 34ª Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en México, Educación 4.0.
A nombre de la comunidad CUDI y de la red Late México, nos da un gusto que estén con ustedes y agradecemos su presencia. El día de hoy, el doctor Pablo Valdivia nos va a compartir la conferencia sobre educación, presencialidad, innovación y COVID-19. Antes de comenzar, voy a compartirles una breve semblanza del doctor Pablo Valdivia, quien es director académico de la Escuela de Investigación para Estudios Literarios de los Países Bajos y ejerce como asesor científico experto en ciencias sociales y humanidades para el Instituto de Estudios Avanzados de los Países Bajos y la Real Academia Neerlandesa de las Artes y las Ciencias, así como investigadora en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John Appleton de Harvard, y recientemente ha sido nombrado la SPAU Fellow, afiliada con Harvard University en innovación universitaria. Con anterioridad a su incorporación a la Universidad de Groninga en 2016, ocupó diferentes puestos en la Universidad de Ámsterdam, la Fundación Cambridge Villers Park y la Universidad de Nottingham. Ha centrado su actividad investigadora principalmente en los campos de humanidades, la ciencia de la lectura, la tecnología y las nociones de cultura, literatura y crisis desde una perspectiva transnacional interdisciplinaria. La relación entre exilio y literatura y la interculturalidad literaria son otras de sus principales áreas de especialización. Además, es un experto en narrativas culturales y metáforas conceptuales. Lleva a cabo investigaciones multidisciplinarias con especial énfasis en los campos de inteligencia artificial, la ciencia de la lectura, innovación educativa, ciencia de datos, ciencias aplicadas, ciencias sociales, industrias culturales y ciencias cognitivas. Su presencia sin duda es muy grata y le agradecemos de sobremanera porque es muy importante que dentro de esta conferencia nosotros afrontemos el desafío y la oportunidad que plantea la COVID-19 en lo que se refiere a las modalidades educativas y a las diferentes respuestas posibles dentro del ámbito universitario en el marco de la llamada nueva normalidad. Por lo tanto, esto nos invita a una profunda reflexión por parte de todas las comunidades políticas y académicas. En cualquier contexto futuro, con mayor o menor presencialidad del profesorado y del alumnado en las aulas, es importante apostar por metodologías activas de aprendizaje, y lo cual nos conlleva a una inversión sustancial en la formación y reorientación de profesores y alumnos, al mismo tiempo también un conjunto de elementos estructurales básicos e imprescindibles como el acceso a la tecnología necesaria y a un componente de servicio de apoyo para ambos. Pues sin más preámbulo, damos la palabra y el espacio al doctor Pablo Valdivia. Pablo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Elvia, por esta elogiosa presentación. De verdad, muchísimas gracias por esta bienvenida, por haberme invitado. Quiero especialmente dar las gracias a Yara Pérez y a Teresa Rodríguez por, durante el verano, bueno, pues que nos reuniésemos y poder tener una conversación y que se realizara esta invitación para este evento de hoy. Así que muchísimas gracias tanto a Yara como a Teresa por toda esta amable invitación y a todos los colegas de CUDI y la Red Late. Bueno, realmente este es un tema que está muy presente justo ahora en el comienzo de curso académico, especialmente en el caso europeo, pero también en otros lugares. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. Y bueno, yo un poco lo que voy a hacer en los próximos minutos es explicar cuál ha sido la experiencia positiva de haber utilizado justamente, bueno, pues el contexto de la pandemia para replantearnos cómo enseñábamos, qué se podía hacer al respecto, si se podía enseñar de una manera diferente, un poco para replantearnos muchas cosas que sí es verdad que ya de alguna forma había cambios que estaban sucediendo desde un momento anterior. Había toda una serie de procesos en torno a la personalización del aprendizaje, hacia la utilización de ciertas tecnologías basadas en inteligencia artificial. Es verdad que ha sido la pandemia el gran acelerador de, bueno, todos estos procesos. Así que en esta charla lo que voy a hacer es bueno, comentar algunos de estos aspectos y voy a explicar un poco cuál ha sido mi experiencia. Pero antes me gustaría sobre todo saber
de dónde viene la comunidad de aprendizaje, la comunidad de investigación con la que me encuentro hoy, que es el público asistente. Así que si tuvieran la amabilidad de ir a Mentimeter, a esa página web, pueden hacerlo con el celular, introducen ese código que aparece arriba en la pantalla y le voy a dejar un par de minutos para que me puedan comentar de un poco de cuál es su background, ¿no? Si son sobre todo profesores o profesoras universitarios, gestores o gestoras o ingenieros o ingenieras en ciencia de datos, para yo también un poco saber cómo adaptar mi charla a sus necesidades. Así que voy a dejar un par de minutitos aquí para que puedan ir contándome de dónde vienen, cuál es su expertise. Y mientras tanto, bueno, pues como estaba comentando, quisiera ahondar en el hecho de que realmente está siendo muy polémica esta vuelta bueno, a las clases, a la docencia. En el caso, por ejemplo, de los Países Bajos, no sé si lo conocen, pero hay una gran polémica porque el gobierno ha bueno, declarado una serie de medidas más restrictivas que las universidades han aplicado y nos estamos encontrando con el caso de que hay muchos colegas que están dimitiendo de sus puestos, están dejando la universidad precisamente por no estar de acuerdo con esas medidas tan laxas que han impuesto pues, las universidades. Entonces, además, parece que hay como una especie de vuelta a ciertas prácticas tradicionales en el ámbito de la enseñanza que justo se habían empezado a modificar pues, gracias a ese acelerador que había supuesto la pandemia. En ese sentido, bueno, no es quizá la controversia que yo voy a tratar en esta charla, pero sí que está de alguna forma como elemento contextual. Y lo que a mí sí que me gustaría un poco es reflexionar sobre precisamente cuáles son esos elementos que a través de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, sí que tenemos ya bueno, muy cerca de nosotros para poder empezar a utilizarlos y para poder mejorar sobre todo las pedagogías que estamos utilizando en nuestros programas de enseñanza. Bueno, veo que estamos más o menos empatados, tengo más o menos el mismo número de profesores universitarios que gestor y ingeniero, entonces intentaré contentar a todo el mundo hablando un poquito de ciencia de datos con cosas más específicas, pedagogía y cómo todo esto se puede implementar desde la perspectiva de la gestión universitaria. Pues muchísimas gracias por votar, ahora ya conozco mucho mejor el público con el que hoy me voy a encontrar. Y lo primero que quisiera mostrarles para un poco para que reflexionarlo con ustedes es cuando hablo de docencia o de enseñanza o de instrucción tradicional, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, nos estamos refiriendo a un modelo que se creó en Italia en la segunda mitad del siglo XIV. Es muy famosa esta miniatura de Laurentius de Voltolina, donde vemos una figura de autoridad en un estrado púlpito y donde hay pues, una población, una comunidad de estudiantes que reciben de manera pasiva pues, la transferencia de ese conocimiento que se está, digamos, absorbiendo casi como si los estudiantes fueran una jarra, un vaso vacío de agua y el profesor una jarra llena de agua que tiene que verter todo su conocimiento en ese vaso vacío del estudiante que se supone que no sabe nada, que no tiene conocimientos de nada, etc. Si nos fijamos bien en esta miniatura, parece mentira que fuera hace tantos siglos, pero nos encontramos con casos que quizá podemos todavía reconocer en ese tipo de enseñanza magistral, tradicional al que me refería. ¿Quién no se ha encontrado en una clase de 200 o 300 estudiantes? Siempre hay alguno que parece que pasó una mala noche porque el día de antes estuvo entretenido en otras cosas, precisamente no preparándose la literatura que había que leerse para esa clase, o aquellos que están a lo mejor comentando algo del partido de fútbol del día de antes o de alguna otra historia que no tenga mucho que ver con el contenido de la clase. O aquellos que simplemente, bueno, pues denotan que están distraídos, perdón, que están distraídos o aburridos o no prestando atención.
Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí lo que tenemos sobre todo es tenemos un modelo basado en la autoridad, basado en lo que yo llamo el modelo Auctoritas, en la que hay una transferencia unidireccional de información. Y hay hay una comunidad pasiva que recibe esa información, lo cual lleva a pues, un principio de motivación extrínseca bastante fuerte en ese proceso de aprendizaje, que conlleva que bueno, haya muchos estudiantes que pierdan rápidamente el interés. Si nos damos cuenta, parece que no hemos aprendido mucho, no hemos cambiado mucho en tantos siglos, ¿no? Las clases magistrales todavía siguen siendo un poco con esta configuración en la que la autoridad del profesor es el elemento central de ese proceso de aprendizaje, y los estudiantes pues, son una comunidad que, de manera pasiva y despersonalizada, pues asiste a ese proceso de aprendizaje. Con lo cual, bueno, si aceptamos que quizás no hemos cambiado mucho en lo fundamental en los últimos siglos, ¿por qué no, aprovechando la pandemia, intentar cambiar algo, o al menos repensar cómo hemos estado enseñando hasta ahora? Y aquí donde el COVID realmente, a través de la enseñanza remota, la enseñanza híbrida, etcétera, ha sido un elemento disruptor muy fuerte. Bueno, ¿qué es lo que realmente ha pasado? ¿Qué es lo que teníamos antes de la pandemia y cuál es la situación realmente nueva con la pandemia? Bueno, antes de la COVID-19 teníamos que la transferencia de información se realizaba en el campus, normalmente era guiada por el profesor de manera sincrónica, es la clase magistral que hemos visto antes, que es heredera de esas enseñanzas medievales y de principios del Renacimiento. Donde hay unidireccionalidad, donde el profesor es el elemento central. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurría en la casa? Que los estudiantes, en la casa o en la biblioteca, fuera del campo en muchas ocasiones, los estudiantes era cuando dotaban de sentido a aquellos estímulos, aquella transferencia de información que habían recibido durante el momento de la clase magistral. Por lo tanto, la creación de sentido era autoguiada, asincrónica y consistía sobre todo pues trabajo en casa o estudio, los famosos hacer los deberes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre tras la COVID? Bueno, pues hemos experimentado un primer escenario, un escenario en el que la transferencia de información sucede en la casa y es guiada por el profesor de manera sincrónica, y lo que hemos hecho simplemente ha sido trasladar el concepto de la clase magistral medieval a la clase magistral pero online, donde una persona habla durante horas y horas a una comunidad de estudiantes que en muchos casos ni siquiera puede ver, esperando que tomen apuntes para que luego los reproduzcan en un examen. Y en la casa pues se desarrollaba la creación de sentido, que era autoguiada, sincrónica, trabajo en casa y estudio. Luego nos hemos encontrado con un segundo escenario. Este segundo escenario ha consistido en lo siguiente: la transferencia de información sucedía en casa, pero era guiada por el profesor de manera asincrónica. Teníamos muchas veces una clase magistral pregrabada en la que, en todo caso, los estudiantes eran activados a través de un cuestionario, etcétera. Es decir, ya empezábamos a ver algo de clase invertida en este segundo escenario. Sin embargo, la creación de sentido sigue siendo en casa, autoguiada, sincrónica, y de nuevo, pues el trabajo en casa y el estudio. ¿Cuál es el gran problema de este segundo escenario y del primer escenario? Pues que en ambos casos el estudiante está solo. Es decir, se pierde la experiencia social de aprendizaje. Y como voy a explicar en los próximos minutos, la última evidencia científica que tenemos al respecto es que cuando se produce una experiencia social de aprendizaje llena de propósito, con una aplicación clara, el aprendizaje es mucho más sólido y duradero. Bueno, pues sobre todos estos temas, el gran innovador, el gran pionero del aprendizaje cooperativo, sobre todo la instrucción por pares, y en cómo desarrollar técnicas para incentivar la motivación intrínseca de los estudiantes, es mi colega Eric Masur, de la Universidad de Harvard. Luego circularé esta presentación por si quieren acercarse a las clases de Eric Masur, que pueden acceder a ellas a través de este enlace. Y sobre todo, lo importante en este enfoque distinto al de las clases magistrales, el gran cambio está en que se entiende la comunidad de aprendizaje, la clase, los estudiantes, como una red.
como una red en la que los estudiantes conforman toda una serie de nodos donde se van a ir incorporando una serie de dimensiones de aprendizaje cooperativo, como la interacción, la gestión interna de equipo, la evaluación interna de equipo, la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y de equipo, etc. Algo que sí que sabemos que funciona para precisamente desarrollar esta idea del aula como una red es el principio de la clase invertida, que al final no es más que una estrategia dentro de las múltiples estrategias que existen dentro de las metodologías de aprendizaje activo. En la clase invertida, pues como ya saben, los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades, pero ya en casa, hacen toda esta preparación. Luego en la clase los estudiantes lo que hacen se centran sobre todo porque son procesos de aprendizaje basados en el estudiante y no en el profesor, no en la autoridad del profesor, sino que los estudiantes aquí practican aplicando conceptos clave mientras reciben retroalimentación entre pares y también entre instructor y estudiante. Y después de la clase, aquí se incorpora un elemento muy importante, que es el momento del metaaprendizaje, de la metacognición, donde los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. Bueno, este es un esquema muy sencillo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si utilizamos esta metodología de aprendizaje activo con la clase invertida, antes del COVID-19, lo que tenemos es que la creación de sentido se realiza en el campus porque es guiada por el profesor, es de manera sincrónica. Podemos utilizar múltiples estrategias y modelos, como decía antes. Uno de los más exitosos es el de la instrucción por pares, que fue inventado por Eric Masur. En casa, la transferencia de información, bueno, pues era autoguiada asincrónica y sobre todo consistía en lecturas de preparación. Y gracias a incorporar pues, este paradigma de las metodologías de aprendizaje activo dentro del contexto de la COVID, bueno, pues hemos podido encontrar una solución bastante satisfactoria según los datos que ahora tenemos en cuanto al aprendizaje de nuestros estudiantes. Esa solución pasa por hacer la transferencia de información de manera online, en la que los estudiantes siguen un proceso autoguiado y asincrónico, y la creación de sentido, bueno, pues también se realiza de manera online, pero en este caso es guiada por el profesor de manera sincrónica dentro de una comunidad de investigación. Tanto en el caso del profesor Eric Masur como en mi caso hemos estado aplicando esta solución durante más de un año, durante todo el tiempo de la pandemia, y la verdad que los resultados han desbordado un poco lo que nosotros esperábamos, hasta el punto de que ahora un poco estamos en la dificultad de ver qué hacemos porque nos obligan otra vez a enseñar de manera presencial, pero nos hemos dado cuenta que la enseñanza online, desde un punto de vista en cuanto a la calidad, alcanzar los objetivos de aprendizaje, el rendimiento de los estudiantes es muchísimo mayor. Con lo cual, bueno, ahí tenemos, digamos, otro problema. Pero sin tener que abordar ese problema ahora, quizás lo que sí que me gustaría destacar es que esta solución sobre todo se basa en un elemento, y es que pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y hace que esa generación de conocimiento sea interactiva. Es decir, conseguimos crear de esta forma pues una experiencia de aprendizaje social efectiva y duradera. Por tanto, para poder realizar una experiencia de este tipo que sea exitosa, uno de los elementos que nosotros nos dimos cuenta en Harvard y también en Groningen fue la necesidad de alinear perfectamente, siendo los principios de la teoría del alineamiento constructivo de Biggs, alinear perfectamente los objetivos de aprendizaje con las estrategias de aprendizaje y métodos de enseñanza, es decir, si vamos a utilizar instrucción por pares, pero con qué objetivo, de qué manera, etcétera, y con la evaluación del aprendizaje. Este sería un poco el triángulo, digamos, virtuoso que hemos visto que si estos elementos se nivelan de la manera adecuada, funciona muy bien en los cursos. Y además, cuando entendemos que nuestro alumnado está dentro de esa comunidad de investigación o de aprendizaje, definida por el estudioso Randy Garrison hace ya algún tiempo, en el que lo central es que esa experiencia social tenga un propósito para los estudiantes, es decir, que de esa forma podamos despertar esa motivación intrínseca
siguiendo el esquema de la comunidad de aprendizaje basada en indagación, es decir, donde los estudiantes van a ser los que van a co-crear contenido, donde el profesor pasa a ser una especie de coach, de entrenador, de facilitador, más que de instructor. Por tanto, un libro que yo siempre recomiendo para aquellas personas que quieran desde ya poner en práctica el concepto de la comunidad de investigación o comunidad de aprendizaje es este de E-Learning in the 21st Century de Randy Garrison, donde ahí incluso viene pues una serie de buenas prácticas que se pueden seguir y una serie de indicaciones de líneas maestras para poder aterrizar, digamos, todas estas ideas de la comunidad de aprendizaje. Pero claro, lo principal para poder definir una experiencia social de aprendizaje que tenga sentido no solo para nosotros como educadores o para nuestras instituciones o para nuestras sociedades, sino también para nuestros estudiantes, es muy importante definir desde el principio, antes incluso del diseño de nuestro curso, cuáles son las competencias para el siglo XXI de nuestros estudiantes. Es decir, si nos damos cuenta, ya realmente el mercado laboral no está interesado en si alguien es licenciado en, como por ejemplo yo en mi día me licencié en teoría de la literatura, pero sí que le interesa al mercado laboral si yo soy capaz de, por ejemplo, realizar investigación cuantitativa dentro del ámbito de las teorías de la narración. De hecho, algo que está sucediendo con los estudios literarios es que los estudiantes nos los quitan de las manos las compañías de videojuegos, puesto que necesitan asesores de narración que de otra forma no pueden conseguir, ¿no? Bueno, pues precisamente teniendo en cuenta ese mundo en el que vivimos, en el que parece que las licenciaturas y esta especie de sistema de programas modulares en el que todos nosotros nos hemos formado, parece que eso ya no tiene mucha razón de ser. Bueno, nosotros lo que hicimos en el caso de Groningen y de Harvard, ponernos de acuerdo sobre un conjunto de competencias que consideramos que son verdaderamente esenciales para nuestros estudiantes y que nuestros cursos van a ayudar a desarrollar. Una de estas competencias es la de la creatividad y la innovación, otra es la del pensamiento crítico y resolución de problemas, otra es la agilidad, adaptabilidad y capacidad para el aprendizaje continuo. Por supuesto, el trabajo en equipo y la colaboración en equipos virtuales es más necesaria que nunca. Que los estudiantes tengan iniciativa, autodirección y emprendimiento, que no sean sujetos pasivos, que sean sujetos críticos y que sean capaces de, bueno, pues, desarrollar líneas de manera independiente. Por supuesto, que sean capaces de desarrollar una comunicación efectiva oral y escrita y sobre todo en el ámbito en el que tanto Eric Masur y yo nos ocupamos, para nosotros también es muy importante que sepan moverse en un contexto multilingüe y donde además puedan aplicar conocimientos culturales a la resolución de problemas. Por tanto, ¿cómo podemos hacer que esto no sea extremadamente difícil y que sobre todo a aquellas personas que estén habituadas a la instrucción, donde haya una fuerte motivación extrínseca, no se sientan de alguna forma intimidadas cuando nosotros empecemos a hablar de la inteligencia artificial, de personalización de la educación, etcétera? Bueno, pues aquí es un poco donde precisamente la inteligencia artificial nos puede ayudar para reforzar ese aprendizaje como experiencia social. Y ahora voy a poner unos cuantos ejemplos. Pero antes quisiera clarificar de qué estoy hablando cuando estoy hablando de analíticas de aprendizaje o de data analytics. Me refiero siempre a este artículo que, desde mi punto de vista, es el mejor que se ha escrito hasta ahora, el de Nguyen, Gardner y Sheridan, de 2020, donde explican y diferencian que hay varios tipos de analíticas, ¿no? Están los sistemas educacionales, por ejemplo, los LMS, ¿no? Que producen muchísima información que nosotros podemos rastrear, minar, etcétera, para, por ejemplo, saber cuáles son, digamos, las rutas de nuestros estudiantes en el registro de ciertos programas, de cuáles son las asignaturas que prefieren seguir, etcétera, y al mismo tiempo cómo interactúan dentro de los cursos. Por ejemplo, podemos hablar de Canvas, de Blackboard, etcétera. Todo esto genera muchísimos datos en estos sistemas educacionales que podemos coleccionar y minar, y todo esto lo podemos transportar a datasets
que nos pueden ayudar, por un lado, incluso desde entender la evolución de teorías del aprendizaje, a apoyar al aprendizaje a nuestros estudiantes, ayudar a nuestros profesores a que diseñen de una manera más efectiva sus cursos, ofrecer feedback de mayor calidad y más personalizado, y sobre todo el desarrollo de nuevos sistemas futuros mucho más integrados con las necesidades de nuestros estudiantes. En este sentido, yo diría de manera resumida que nos ayudan a examinar, a modelar procesos pedagógicos y a comprender. Estos serían los tres grandes elementos que las analíticas de datos nos permiten conocer. ¿Cuáles son las tipologías? Bueno, pues hay diferentes tipos de analíticas de datos. Están las analíticas de aprendizaje, las analíticas académicas y luego el minado de datos educacionales. Hay que diferenciar muy bien porque se tiende a ponerlo todo en un mismo cajón y es muy distinto y además requiere objetivos, habilidades y equipos en muchos casos también distintos. Yo en este caso me voy a centrar dentro de las analíticas de aprendizaje, de las muchos tipos de analíticas que hay, de análisis de contenido, análisis de discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a centrar, por supuesto, no en la parte de minado de datos educacionales, que podría llevar a la predicción, al clustering, etcétera, pero sí me voy a centrar en esto, en las analíticas sociales de aprendizaje y sobre todo, cómo lo podemos, sin tener muchos conocimientos ni de programación, ni de ciencia de datos, cómo podemos llevarlo a nuestro curso de manera inmediata. Por tanto, yo me voy a fijar sobre todo en estas analíticas de aprendizaje y me voy a fijar sobre todo este nivel, que es el nivel del curso. El nivel del curso y en la relación entre el estudiante y el facilitador o profesor o tutor. En este sentido, me voy a centrar en algunos conceptos que quizás sean pues ya comunes para este público, como son los patrones del comportamiento en cuanto al aprendizaje, cómo podemos hacer modelaje de la autorregulación en el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo cómo podemos desarrollar el currículum inteligente. Como digo, lo que voy a hacer es ofrecer un ejemplo muy concreto que todo el mundo puede poner en práctica. Pero insisto, lo importante muchas veces no es obsesionarse con si voy a utilizar este programa o este software, sino que haya por detrás y que esté muy bien pensado el modelo de metodología de aprendizaje activo que vamos a utilizar. Y sobre todo, ser muy conscientes de qué es lo que pasa cuando no utilizamos una metodología de aprendizaje activo y qué es lo que sí pasa cuando utilizamos una metodología de aprendizaje activo. Es decir, cuando no utilizamos una metodología de aprendizaje activo, esta es, digamos, la curva de aprendizaje o de actividad del estudiante. El estudiante va leyendo, va a las clases o la atiende de manera online y todo el proceso está orientado hacia el momento, digamos, de recompensa o castigo, que es el examen. ¿Qué es lo que estamos haciendo si seguimos este modelo? Bueno, lo que estamos haciendo es sobre todo testar la memoria a corto plazo, que ya hemos visto que hay evidencia científica al respecto, que es la que produce, digamos, el aprendizaje que está menos consolidado, el que antes olvidan nuestros estudiantes. Sin embargo, si utilizamos una metodología de aprendizaje activo, esta es la actividad del estudiante. Hay toda una serie de momentos en los que los estudiantes van recibiendo feedback a través de pares, a través de una serie de actividades y incluso si hay al final un momento de test o de examen, ese conocimiento es mucho más duradero, es mucho más sólido, puesto que se ha ido desarrollando a través de distintos momentos y dentro de una comunidad de aprendizaje social. Por tanto, estas analíticas de aprendizaje social son fundamentales. Una herramienta que nos permite realizar esto de una manera relativamente sencilla es Perusa. Es una herramienta que fue creada para conectar, activar y apoyar a una comunidad de investigación. O sea, los principios de Perusa, de esta plataforma digital, los principios pedagógicos que están detrás son precisamente los de las metodologías de aprendizaje activo, la comunidad de investigación, etcétera, que estaba comentando anteriormente, y que son fundamentales en la consolidación y adquisición de competencias como las que comentaba anteriormente dentro de un modelo tanto sincrónico como asincrónico. ¿Qué es lo que facilita Perusal? Bueno, Perusal podemos tener textos, vídeos, imágenes.
Los estudiantes van subrayando fragmentos sobre los que quieren comentar o los que quieren anotar, siguiendo unas pautas y una serie de indicaciones que se han facilitado anteriormente por parte de los facilitadores, y los estudiantes van comentando al lado como si fuera una especie de chat, refiriéndose a diferentes partes del texto, de las imágenes, del vídeo. Incluso pueden votar cuáles son los comentarios más interesantes, cuáles les han ayudado bueno, pues a entender mejor algo sobre lo que tenían dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos tener esa comunidad de aprendizaje en un entorno asincrónico o sincrónico gracias a Perusall y de manera virtual. ¿Por qué funciona Perusall dentro de una metodología de aprendizaje activo? Porque sobre todo lo que hace es que dispara la interacción entre estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos un estudiante que tenía una pregunta y que no sabía muy bien cómo contestar, y resulta que había otros estudiantes que también tenían la misma pregunta. Hasta 63 estudiantes que tenían la misma pregunta. Quizá en una clase normal nunca hubiéramos sabido que todos estos estudiantes tenían esa pregunta y que por tanto era importante para ellos, y a lo mejor lo hubiéramos obviado. Sin embargo, aquí no solo la pregunta obtiene respuesta y además en el momento en el que se realiza, sino que además hay otro estudiante u otro par que está ofreciendo esta respuesta, y además esta respuesta es votada como una respuesta que bueno, pues de alguna forma satisface esas dudas que había por un número elevado de estudiantes. Lo bueno de todo esto es que podemos tener acceso a todas estas analíticas, desde, por ejemplo, cuántas veces ha sido votado un comentario o una anotación, cuáles son las preguntas más valoradas de los estudiantes, cuál es el tiempo que están dedicándole de manera activa a trabajar los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, alguien se puede preguntar, esto está muy bien si uno tiene 15 estudiantes o 10 estudiantes y tiene el tiempo para mirar comentarios uno por uno. Aquí es donde entra el algoritmo y digamos, la innovación en lo que se refiere a inteligencia artificial de Perusall. Lo que hace el sistema es que genera automáticamente, pasado un umbral de un número de comentarios y de estudiantes determinados, genera un informe de confusión. En ese informe de confusión, los profesores pueden acceder muy rápidamente a cuáles son las preguntas que realmente le interesan a nuestros estudiantes, cuáles son los, digamos, elementos del texto o del vídeo o del podcast que nuestros estudiantes están trabajando que les resulta mucho más difícil o sobre el que tiene algún tipo de dificultad. Con lo cual, gracias a este informe de confusión, estamos combinando diferentes elementos de la analítica y sobre todo subrayando esa parte del aprendizaje social que comentaba antes, ¿no? Estamos haciendo analíticas de contenido, de discurso, de disposición, pero sobre todo de aprendizaje social, donde esa red que configuran los estudiantes va enriqueciéndose y haciéndose cada vez más fuerte a través de esas interacciones. Algunas características de Perusall: es gratuito y disponible en español. Normalmente el 90% de los estudiantes completan la preparación, admite todo tipo de textos, imágenes, websites, vídeos. Ya hay evidencia científica al respecto, que el aprendizaje es más profundo y duradero. Además, se realiza el aprendizaje práctico en su contexto y se integra con cualquier LMS. Bueno, pues para que esto no quede como una especie de anuncio publicitario, voy a explicar bueno, pues un curso específicamente que enseñé, el último curso que enseñé durante el año académico pasado, junto con una colega, para mostrar los resultados de cuando nosotros aplicamos estos principios de metodología activa dentro de una comunidad de aprendizaje, pues los buenos resultados que dan. Este es el ejemplo que traigo, es de un curso que se llama Imaginando el futuro de Europa, en el que los estudiantes tienen que, a través de aplicar toda una serie de metodologías, etcétera, tienen que escribir un informe sobre la visión que tienen para la Europa en la que les gustaría vivir para 2025. Y aquí lo que hicimos fue pues, sustituir las clases magistrales pues, por sesiones donde hay aplicación y transferencia de conocimiento, y sobre todo todo esto se aplica en laboratorios que son interactivos, donde los estudiantes hacen esta creación de sentido y aprenden a aplicar todos los conceptos, todas las lecturas que han estado realizando, y se generan todas estas sinergias tan fructíferas de aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Pues porque ellos de manera sincrónica, a su propio ritmo, van trabajando en Perusall toda una serie de lecturas y actividades que les ofrecemos.
Por tanto, aquí, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, pues que la involucración de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje sea muy alta, puesto que los estudiantes colaboran y co-crean en una comunidad de investigación basada en la instrucción por pares y bueno, pues en las tareas que están realmente relacionadas con problemas que para ellos son importantes. Es decir, no les decimos tenéis que leer esto porque hay que llegar a una serie de conocimientos simplemente acumulativos, sino aquí tenéis una serie de preguntas de investigación, vamos a trabajar sobre ellas y vamos a ver cómo podemos resolver estos problemas. Así es como se vería pues, el course organizer, el organizador de un curso en Blackboard de este curso, donde los estudiantes desde la semana antes de empezar el curso ya tienen toda la información que necesitan para poder trabajar su propio ritmo. Tienen los textos que tendrían que trabajar en Perusall, tienen preguntas reales sobre el mundo real de investigación sobre la que tienen que ir trabajando cada semana en relación con esos textos en Perusall. Y además tienen desde el primer momento, pues, de manera muy clara cuáles son las competencias y los objetivos de aprendizaje que ellos van a adquirir semana por semana. Algunos resultados. Bueno, pues una de las cosas buenas que tiene Perusall es que ofrece sin mayor dificultad de acceso toda una serie de analíticas que nos permiten saber cómo está funcionando nuestro curso, nuestra clase, nuestra comunidad de aprendizaje, la red que comentábamos, ¿no? Y en este sentido he traído pues una de las analíticas y visualizaciones que genera el sistema, que es un mapa de calor. Y en este mapa de calor podemos ver cuándo los estudiantes están trabajando en relación con una fecha límite. La fecha límite estaba donde la línea amarilla, la flecha amarilla señala. Con lo cual, ¿qué es lo que podemos deducir precisamente de este mapa de calor? Bueno, pues que los estudiantes es muy interesante cómo se estaban distribuyendo de manera relativamente bien el tiempo, no dejando la tarea para última hora, sino que estaban trabajando de manera colaborativa en diferentes momentos anteriores de la fecha límite. Es decir, los estudiantes, por tanto, podemos concluir que no están trabajando simplemente siguiendo pues, principios de motivación extrínseca, sino que los estudiantes ya han generado una motivación intrínseca y son ellos los que se están autorregulando en su propio proceso de aprendizaje. Con lo cual, no hay que recordar a los estudiantes que tienen una fecha límite, sino que ellos consideran que es bueno para su propio proceso de aprendizaje dejar tiempo de calidad durante la semana anterior a la fecha límite para ir trabajando en todas esas anotaciones y comentarios que estaban realizando en Perusall. El momento quizás más importante sucede aquí en febrero a las 5 de la tarde. Pero vemos que igualmente los estudiantes están trabajando de manera colaborativa en otros momentos de esa semana, ¿no? Otra cosa muy interesante es que el sistema tiene la posibilidad, siguiendo toda una serie de parámetros que se pueden configurar de 1000 formas distintas, según las necesidades de cada comunidad de estudiantes y de cada asignatura y de cada profesor. Bueno, pues lo que hace el sistema es ofrecer pues, una evaluación automática. Esa evaluación automática nos puede servir precisamente para incentivar la motivación intrínseca de los estudiantes, entendiéndola como puntos de referencia que nos permiten de manera personalizada dar feedback personalizado a cada uno de los estudiantes de esa comunidad y ver, en el caso de que haya algún estudiante que necesite más ayuda, poder de manera adecuada y a tiempo darle el feedback que necesita. Con lo cual, por ejemplo, en este caso, los estudiantes produjeron 116 comentarios, 25 preguntas y quedaron 9 preguntas sin contestar. Entonces, yo como profesor, lo que hago siempre es irme a esas preguntas que han quedado sin contestar, porque pueden ser que esas sean las preguntas precisamente donde requieran de mi expertise, de mi conocimiento, etc. Es decir, la clase sincrónica, bien sea online o bien sea presencial, empieza desde la perspectiva de mis estudiantes, de aquello que ellos quieren saber, no de aquello que yo pienso que ellos deberían saber. Con lo cual, esto acredita que se produce esa motivación intrínseca y esa fuerte
involucración de los propios estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues si seguimos los principios de la taxonomía de Bloom, lo que conseguimos es que nuestros estudiantes muy rápido pasen de simplemente trabajar en los niveles inferiores de la taxonomía de Bloom a que estén trabajando de manera colaborativa en los niveles superiores, es decir, que estén utilizando desde un momento temprano del curso, bueno, pues toda una serie de habilidades metacognitivas, de metaaprendizaje que son complejas. Esto se activa a través de la instrucción por pares, a través de todo ese tipo de trabajo colaborativo y además dentro de ese aprendizaje social que comentaba. Con lo cual, nuestros estudiantes son capaces pronto de realizar este tipo de, bueno, pues de operaciones cognitivas que son bastante complejas gracias a este diseño de curso. Y he traído un ejemplo para que no parezca que esto simplemente lo digo por decir. He traído un ejemplo, lo voy a traducir, está en inglés porque este curso lo imparto en inglés, pero he traído un ejemplo de algo que yo suelo hacer con mis estudiantes. Este es de un curso de segundo año y lo que hago es que en la última semana, las 2 últimas semanas realmente, les pongo textos que normalmente, lecturas que normalmente yo pues sugeriría para, bueno, pues para estudiantes de maestría. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Los estudiantes tienen todos los conocimientos para poder entender perfectamente el texto? No, obviamente no, porque son de segundo año. Pero precisamente al presentarle este desafío en una comunidad de aprendizaje donde ellos se sienten seguros, donde hay una experiencia social satisfactoria, en este caso les puse un texto muy complejo sobre psicología, Lacan, etcétera, y nos podemos fijar aquí cómo los estudiantes precisamente son capaces ya de reflexionar de manera metacognitiva sobre el proceso mismo de aprendizaje. El primero dice, encontré este texto particularmente desafiante. Había mucho que no podía entender, quizá debido al hecho de que no he leído el texto de Lacan sobre el que se basa o toma inspiración este artículo. Dicho sea eso, fue súper interesante aprender cómo todos los diferentes componentes que intervienen en la configuración de esta noción del público, ¿no? Del concepto de qué es lo público. Y ahora, un estudiante contesta a esa anotación diciendo lo siguiente, diciendo, estoy completamente de acuerdo, aunque era un artículo difícil para, bueno, leerlo con un montón de lenguaje académico muy complejo, era muy interesante porque los comentarios de todo el mundo ayudaron a comprender. Y esto es lo fundamental. No puede haber satisfacción más grande que un estudiante de segundo año termina entendiendo un texto que sería de maestría y lo entiende porque ha sido esa comunidad la que le ha ayudado a co-crear ese conocimiento. Y por eso el estudiante incluso se atrevía a añadir, este texto me hizo aún más claro, claro de manera extra, lo útil que Perusal es. Bueno, pues de nuevo, más evidencia. En este curso obtuvimos 5 sobre 5, la nota máxima que se puede obtener es 5, pues obtuvimos 5 sobre 5. Y aquí se pueden ver un poco los comentarios de los estudiantes, ¿no? Que les encantaba precisamente esa variedad de elementos, de textos teóricos, con vídeos, con textos literarios, que se fueron discutiendo en Perusal de manera asincrónica y donde el centro del proceso de aprendizaje era el estudiante. Le encantaban los seminarios interactivos de laboratorio y cómo precisamente de manera interdisciplinaria elementos de políticas con literatura se podían relacionar en este curso y cómo se podían aplicar incluso a la vida diaria de nuestros estudiantes. O otros estudiantes también que decían que, bueno, que le había parecido que los temas que habían sido tratados durante todo el curso eran verdaderamente inspiradores para ellos. Y por último, bueno, pues comentaban que el curso les había parecido que le daba la oportunidad para pensar críticamente de maneras diferentes, ¿no? Y que los textos, aunque eran desafiantes, le aportaban, digamos, esas capacidades críticas además de autorregulación, etcétera, etcétera. Bueno, he traído estos comentarios, podría haber traído mucho más, pero hubiera quedado un poco pretencioso, así que lo dejo ahí. Pero lo que sí que me gustaría para ir terminando es
otra vez reflexionar de un punto de vista teórico, o sea, he ido desde la teoría, he ido de la práctica a la teoría, luego a la práctica y me vuelvo otra vez a la teoría y con esto voy a terminar, es qué es lo que ha sucedido para que este tipo de modelos de aprendizaje funcione. Bueno, pues lo que ha sucedido es que cuando tenemos un modelo de aprendizaje activo reforzado por inteligencia artificial y usamos bien las analíticas de aprendizaje, lo que hacemos realmente es sustituir un modelo tradicional, el de la imagen que veíamos al principio de la charla, con esa miniatura medieval, donde tenemos un modelo de autoridad basado en el profesor, donde el foco está en la transferencia de contenido basado en la memorización, donde los estudiantes mayoritariamente son pasivos en el proceso de aprendizaje y orientados hacia esa idea del castigo con foco en el examen final. Si sustituimos esto por un modelo de co-creación centrado en el estudiante, donde nuestra labor sea sobre todo la de facilitar la creación y comprensión de contenido basado en la recuperación, donde los estudiantes mayoritariamente están activos en el proceso de aprendizaje y el foco está orientado a la investigación, es decir, lo importante el proceso de aprendizaje por sí mismo, no un examen final, pues podemos tener este tipo de resultados. Por eso me gustaría, para finalizar, pues simplemente ofrecerle algo más de inspiración por si le ha parecido interesante esta charla. En mayo organizamos un congreso en Perusa sobre prácticas que se habían estado realizando por todo el mundo con esta tecnología. Pueden acceder aquí, están todas pregrabadas, se pueden acceder sin ningún tipo de problema para que vean, por ejemplo, como colegas de física o como colegas de química o como colegas ingenieros o incluso militares o incluso de arte o de cualquier otra disciplina habían estado utilizando Perusal en sus modelos de enseñanza. Y como lectura, pues les propongo, si tienen aún más interés, pueden pasarse por este artículo que Eric Masur y yo escribimos hace unos meses sobre educación, presencialidad, innovación y COVID-19. En conclusión, considero que la COVID ha sido una gran oportunidad para acelerar procesos que ya venían marcándose desde antes, sobre todo hacia la personalización y hacia mejorar la calidad de la retroalimentación y entender que desde un punto de vista cognitivo cómo se producen los procesos de aprendizaje y que una clase es mucho más que pues un espacio donde hay una persona que habla y la otra escucha, y cuáles son las ventajas de adoptar, digamos, esta perspectiva que se ha acelerado con la COVID. Por supuesto, quedo a su disposición para cualquier pregunta que tenga. Muchísimas gracias por su atención y espero que le haya sido de interés. Pues muchísimas gracias, doctor Pablo. Sin duda, pues una conferencia muy interesante y sobre todo muy importante y pertinente, porque estamos frente a retos sin precedentes y este trinomio de metodologías activas, personalización e inteligencia artificial vinculado a la motivación, sin duda, es útil en cualquier contexto, en cualquier situación. Incluso si regresamos a la presencialidad completa, que tal vez sería muy aventurado descartarlo, pero frente a lo híbrido que se abre ante nosotros, pues creo firmemente que todos estos aportes que se comparten y sobre todo que podemos aplicarlos, pues son sin duda muy, muy relevantes. Vamos a abrir un espacio a preguntas, a comentarios. Les comenté en el chat que ustedes pueden escribirlas también o pueden levantar su mano para, pues no sé, tomar la palabra. Y ya tenemos aquí algunos colegas que pues desean hacer preguntas. Entonces vamos a darle la palabra a Pablo y después a Teresa. Adelante, Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Pues muchas gracias, doctora Elvia, Pablo, por esta presentación, lo cual me parece, coincido que creo que ese es el camino, el método, ¿no? El cambio del método y aprovechar la tecnología para lo que nos puede dar la tecnología, que es la sistematización, la analítica,
los datos y bueno, ya la inteligencia artificial ha avanzado mucho, ¿no? En ese aspecto. Quizás lo que, digamos, la ausencia que viene a cubrir Perusal es la parte de ir sistematizando toda esa interacción, que ya lo hacíamos en los foros asincrónicos de cualquier plataforma. Es un foro bien organizado, pues te da buenos resultados, pero creo que tiene un potencial muy importante Perusal en cuanto a organizar y conectar con diferentes LMS. Creo que ahí está algo interesante. Habría que profundizar en los algoritmos para que, por ejemplo, la parte de los sentimientos, la parte de las emociones, cómo el lenguaje natural de procesamiento lo puede traducir a una estadística donde le dé elementos. Sabemos que el aprendizaje no solamente es cognitivo, una parte importante del aprendizaje es emocional. Entonces creo que ahí la inteligencia artificial tiene un aspecto o una parte muy importante que abordar, ¿no? A mí mi preocupación y mi pregunta a Pablo en particular es, evidentemente, la literacidad o la lectoescritura ha sido muy complicada para muchos de nuestros estudiantes, inclusive pues vemos reducción en el lenguaje por medios digitales y redes sociales, ¿no? Pero evidentemente en las ciencias sociales es mucho más propicio esta interacción, yo lo he vivido, a diferencia de ciencias básicas, ingeniería o ciencias biológicas y de la salud, ¿no? Mi pregunta en particular, si ustedes han hecho este contraste con grupos como, por ejemplo, de ciencias como física, como química, donde quizás la parte de la lectoescritura es diferente o los códigos para el aprendizaje son diferentes que a las ciencias sociales. Creo que también tenemos que distinguir eso. Hay como herramientas que son propicias para una disciplina mucho, que te da mucho más elementos. A mí me parece importante en lo genérico poder desarrollar la lectoescritura a partir de estos instrumentos, pero quizás habrá otros retos de la educación que tengamos que, sobre todo, diseñar nuevos artefactos o herramientas basadas en el Big Data, la analítica o la inteligencia artificial. ¿Qué opinas al respecto, Pablo? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu comentario y por tus preguntas. Quizá puedo también yo comentar una cosa relacionada con el análisis de sentimientos, con lo que estoy totalmente de acuerdo contigo. La última versión que se ha hecho disponible de Perusal durante el verano ya incluye la posibilidad de hacer análisis de sentimientos. Entonces, eso es interesante porque estoy totalmente de acuerdo contigo, que era un elemento que de alguna forma se había dejado de lado, no solo con respecto a en general los procesos de aprendizaje. Ya sabíamos, bueno, que básicamente todo aprendizaje siempre que es duradero es porque hay algún tipo de relación con una activación psicoemocional, etcétera. Pero eso es interesante y yo también estoy de acuerdo. Creo que ese es perfectamente el camino, aunque también tiene su riesgo a la hora de, por ejemplo, cómo podemos llegar al punto de modificar o orientar el comportamiento de nuestros propios estudiantes, etcétera. Es decir, ahí hay un punto de tecnología dual que es importante también tenerlo en cuenta. Y quizás sea en ese sentido pues requiera todavía pensarlo más, sea polémico. Ahí hay un debate, desde mi punto de vista, muy bonito, que creo que está todavía por hacerse. Y para contestar a tu pregunta sobre lo de las ciencias sociales y la física, mira, el Perusal se inventó básicamente para las clases de Eric Masur, que él es catedrático de física en Harvard. Y se empezó utilizando, y por supuesto se sigue utilizando, sobre todo en clases de física e ingeniería. La verdad que los resultados allí en Boston son excelentes, es decir, no, lo que le interesa, por ejemplo, a Eric en sus clases no es tanto que los estudiantes obtengan el resultado correcto de una ecuación, sino el proceso de cómo razonan hasta llegar a esa solución. Entonces ellos combinan Perusal para toda la parte, digamos, de preparación y debate asincrónico, etcétera, con otra herramienta que se llama Learning Catalytics, que también la creó Eric Masur, que sirve precisamente para consolidar la instrucción por pares dentro de la clase, a través de lo que se llama concept tests. O sea, son muchas preguntas
que tienen que ir, son de multiple choice, de elección múltiple, que tienen que ir eligiendo y debatiendo en clase, etcétera. Y la verdad que la experiencia, yo he estado allí en esa clase y la verdad que funciona muy bien, los resultados son muy buenos, hasta el punto de que esa tecnología Perusal junto con Learning Catalytics se ha adoptado prácticamente en toda la facultad de Ingeniería y Física de Harvard. Así que en ese sentido hemos sido un poco los de las ciencias sociales y las humanidades los que nos hemos ido añadiendo de manera más tardía a esas innovaciones que ya se están haciendo en el ámbito de la física, de la matemática, de la ingeniería en Harvard con esta tecnología de Perusal, Learning Catalytics y otras más. Muchas gracias, doctor Pablo. Antes de dar la palabra aquí a Teresa Rodríguez, solamente comentarles que dentro de la red LATE en México hay varios comités. Uno de ellos es el Comité de Inteligencia Artificial en Educación y precisamente en una de estas evidencias o productos que hemos realizado de manera conjunta, hemos tocado en cierto grado estas cuestiones de desafíos que comenta el doctor Pablo, ¿no? Estas cuestiones éticas y que todavía siguen siendo retadoras al momento de traspasar, digamos, un poco más esta cuestión de emociones, sentimientos, uso de diferentes lenguajes en diferentes idiomas, ¿no? Entonces, todavía hay cuestiones retadoras, sin duda, en el uso de la inteligencia artificial, pero qué bueno que estamos dando pasos hacia ello y pues van a ser parte de los próximos debates también que sin duda van a acompañar a las metodologías activas. Adelante, Teresa Rodríguez, y bienvenida. Ya, ahora sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Pablo. Un abrazo muy fuerte. Gracias por haber aceptado esta plática. Algo que fíjate que normalmente han preguntado muchas personas es si Perusal es solamente para educación superior. Y yo lo que vi en el Perusal Exchange es la gran sorpresa de los que lo han usado en primaria, en kinder, inclusive, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención de cómo el límite no existe para utilizar esta herramienta. Y Pablo, algo que hace poquito estuvimos platicando con alguien de Google, con Jordi Rosquilla se llama él, fue acerca del tutor de inteligencia artificial que desarrolló la Walden University. Se llama Julian. Fíjate que cuando vi este tutor me recordó algo de lo que hizo Eric Masur, porque el estudiante elige si irse al tutor, ¿verdad? Y se me hizo súper interesante. No sé si tú y tienes alguna opinión al respecto. Sí, bueno, lo primero, un abrazo enorme, Teresa. Es un gusto volver a verte y muchísimas gracias de nuevo por, como lo decía antes al principio y ayer también, por invitarme a compartir este espacio hoy aquí. Y sí, bueno, o sea, en el Exchange la verdad que se vieron cosas muy interesantes que yo no podía tener ni idea. O sea, yo cuando vi que en West Point, en la Academia Militar de West Point, utilizan Perusal para básicamente formar a los militares, pero que también se usa en escuelas de secundaria, de primaria incluso, me quedé, la verdad que muy sorprendido desde una perspectiva científica muy interesante, porque claro, es que entonces parece ser que todo esto que se va desarrollando cada vez más del aprendizaje social y el aprendizaje como facilitar toda una serie de competencias que no tienen tanto que ver con la acumulación de contenido, sino cómo las podemos utilizar nuestras competencias y desarrollar habilidades, etcétera, parece que es el camino, parece que como que todo va hacia una misma dirección, ¿no? Es lo que quería decir. Entonces, en ese sentido fue muy inspirador y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, realmente Perusa se puede utilizar para cualquier disciplina, para cualquier tipo de nivel de instrucción, etcétera. Lo importante sobre todo es cuál es el modelo educativo desde el que estamos utilizando Perusal. Yo he visto gente que ha utilizado Perusal, pero con una metodología tradicional y, bueno, han sido pues resultados muy desastrosos, la verdad, porque
obviamente no, fue una tecnología que no fue concebida para esto. Y en relación con lo que comentabas de estos tutores virtuales, etcétera, hace ya algo de tiempo que se convirtieron en algo muy habitual y popular en China para entrenar a los estudiantes de secundaria y en Corea también para entrenar a los estudiantes de secundaria, puesto que allí tienen unos exámenes durísimos para poder entrar a la universidad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aquellos estudiantes que han estado utilizando este tipo de herramientas, pues han obtenido mejores calificaciones y por tanto han podido entrar a aquellas universidades en las que querían entrar. El problema ético ahí que yo veo sobre todo está en el tema de la accesibilidad, ¿no?, a este tipo de herramientas, que en este caso claramente hay una discriminación por razones económicas claras, es decir, aquellas personas que, bueno, tienen la posibilidad de permitirse pagar pues lo que cuestan estos tutores virtuales, pues bueno, han podido obtener mejores resultados. Yo creo que de alguna forma el futuro será la democratización de este tipo de tecnología, a hacerlo mucho más accesible y sobre todo personalizarla más que por disciplina, según las capacidades psicocognitivas, bueno, psicoemocionales y cognitivas de cada individuo. Yo creo que vamos hacia un modelo de educación absolutamente individualizado y personalizado y además con ese refuerzo de tutores que básicamente van a ser pues herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que eso es una realidad, una realidad. Por tanto, a mí lo que más me preocupa en ese sentido es toda la parte ética de todo lo que tiene que ver con el tema de regular sobre, por ejemplo, neuroderechos, accesibilidad a este tipo de tecnología, etcétera, porque lo que sí que estoy percibiendo es que ya no solo que antes existía una desigualdad por razones socioeconómicas evidente en todo el mundo y en todas las sociedades del mundo, de una manera u otra. Existe en los Países Bajos, existe en Italia, existe en Corea, existe en cualquier lado. Pero sobre todo lo que más me preocupa es que vamos hacia fenómenos de desigualdad cognitiva y sobre todo del aprendizaje, en los que vamos a encontrarnos con estudiantes que ya no se trata de que simplemente pues, no tengan los recursos o sean de bajos recursos, sino que es que no van a poder desarrollarse cognitivamente de la misma forma que otras personas sí van a ser capaces de hacer. Y con lo cual es que no tienen ninguna oportunidad. Es que si antes no tenían pocas oportunidades, ahora no van a tener ninguna oportunidad porque van a ser incapaces de básicamente manejarse con la abstracción en los niveles y con las capacidades y haciendo las conexiones que otras personas sí van a ser capaces de hacer. Y yo ya eso lo estoy viendo incluso en una universidad pública como la de Groningen, en la que estudiantes de programas donde no hay, digamos, esa prevalencia de técnica de metodología de aprendizaje activo, están ya en una clara desventaja social, económica, de posibilidades de encontrar trabajo frente a aquellos que sí que han sido, digamos, instruidos dentro de este paradigma educativo. Sí, muchas gracias, doctor Pablo. De hecho, viene precisamente varias preguntas relacionadas con las situaciones que planteaba de democratización y del acceso vinculado al uso. Entonces, tenemos algunas preguntas de carácter también técnico y de carácter, pues, de factibilidad. Por ejemplo, Alejandro Gaviria pregunta si existe un mínimo o un máximo de estudiantes que permita la plataforma Perusal, o la diferencia, entre otras, radica en la versión gratuita y la de paga. Voy a juntar estas dos preguntas que tienen que ver con estas cuestiones técnicas. La otra pregunta es, por ejemplo, vinculada con los procesos de evaluación. O sea, ¿cómo se garantiza la legitimidad en el proceso de evaluación? Y también si hay algunos aspectos que tendríamos que considerar en cuestiones de que la plataforma Perusal podría tener ciertas fallas o cómo los podríamos atender. Gracias. Pues de esto rápidamente con la última pregunta sobre el tema de la evaluación. Bueno, a ver, Perusal fue diseñado para estimular la motivación intrínseca, no para reemplazar al profesor. Es decir,
como un asistente del profesor, pero nunca para reemplazarlo. Entonces, hemos conocido de casos de profesores que dicen, ah, vale, qué bien, ya no tengo que corregir, porque lo hace automáticamente Perusal. Y de repente, pues ponían en el sistema que a lo mejor la nota dependía de si los estudiantes habían leído todas las lecturas y luego se les asignaba en el contexto general de la asignatura, se le asignaba a lo mejor el 80, el 90%, el 100% de la nota final del curso. Eso es un disparate, o sea, realmente Perusal nunca fue creado para eso. Perusal fue creado para incorporarlo junto con otras estrategias y herramientas para desarrollar la motivación intrínseca y la instrucción por pares y la instrucción dentro de una comunidad de aprendizaje para que pudieran tener más feedback de manera más personalizada, etc. Yo, por ejemplo, en mis cursos no le asigno ningún porcentaje a las actividades de Perusal dentro del global de la asignatura. Cada tarea tienen hasta una fecha límite para poder hacer el número de anotaciones que yo le indico, y simplemente si el algoritmo les da por encima de un umbral determinado, pues los estudiantes directamente pasan, es apto o no apto directamente, ¿no? Es pass or fail. O sea, pasan o no pasan esa actividad esa semana. Y en el caso en el que no completen más de 2 o 3 actividades, dependiendo de cuál sea la configuración del curso, pero en el que estaba comentando antes de ejemplo, pueden no hacer al menos en 2 ocasiones 2 actividades de Perusal. Si en el caso en el que tuvieran que, por la razón que fuera, no hubieran pasado más de 2 actividades, tendrían que hacer pues una anotación mucho más larga de una serie de textos que no hemos trabajado en clase y tienen la posibilidad de recuperar, digamos, ese componente de la nota. Pero nunca, nunca, jamás nosotros le hemos dado el 70% de la nota final del curso a lo que hagan en Perusal ni nada de esto. Más que por fallas del sistema, es porque va contra el principio pedagógico que estamos intentando fomentar al utilizar Perusal, que es precisamente el de que el estudiante tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje, que participe de una experiencia de aprendizaje social, etcétera. Es decir, para nosotros no es importante la nota y no queremos que para los estudiantes lo importante sea la nota. Y por eso diversificamos mucho los momentos de evaluación. Es decir, en un curso de los míos, los estudiantes a lo mejor tienen que 20% es lo que vale una Tech Talk que ellos tienen que preparar. Otro 20% vale, pues a lo mejor otra tarea colaborativa. Otro 30%, etcétera. Y a lo mejor el examen final, que es además de preguntas que no son de respuesta múltiple, sino que son de reflexión, etcétera, el examen final vale un 10 o un 15% de la nota final del curso. Es decir, lo importante es alinear muy bien cuáles son los objetivos y las competencias que queremos promover en nuestros estudiantes con justo esos momentos de evaluación y que cada competencia tenga proporcionalmente su momento de evaluación con una actividad en concreto que esté bien proporcionada y alineada. Por eso, insisto, si alguien piensa que esto es para reemplazar profesores o como he escuchado en alguna universidad que hubo alguien que hizo lo siguiente, que lo que hizo fue que no quería corregir ninguna tarea de los estudiantes, ni siquiera un examen final, y puso que el 100% de la nota del examen, perdón, el 100% de la nota del curso equivalía a que los estudiantes pudieran acreditar en Perusal que habían leído de manera activa todos los textos del curso. A mí eso me parece, o sea, me parece medieval, la verdad. Me parece como la miniatura que he puesto al principio. Con respecto al número de estudiantes y el tema de la desigualdad y demás, bueno, el número de estudiantes se necesitan, normalmente se recomiendan unos 15, 20 estudiantes por grupo para que funcione bien Perusal. Yo diría 20, en torno a 15, 20 estudiantes funciona bien. Y de hecho, entre 15 y 20 estudiantes, lo importante sobre todo pensar cuál es el número de anotaciones que necesitamos que los estudiantes realicen para que el informe de confusión se pueda generar. Ahí hay más bien una cuestión técnica, que es la siguiente, es decir, si los estudiantes no realizan el suficiente número de comentarios, el problema está en que el informe de confusión no se va a generar. Entonces necesitamos pues, balancearlo bien entre el número de estudiantes y el número de comentarios. Yo lo que suelo hacer
por si a alguien le interesa, es que cursos que tengo, por ejemplo, de 200 personas o 150 personas, los divido en subgrupos de 20. Y ahí funciona muy bien el informe de confusión. Y además, cada grupo solo ve los comentarios de esa mini comunidad de aprendizaje en la que está inserta. Y que luego van a trabajar juntos en los laboratorios. Y bueno, y con el tema de pago o no pago, o sea, Perusall es gratuito, no hay versión de pago, totalmente gratuito. Todo lo que yo sé por parte de Eric Masur y los fundadores de Perusall es que va a seguir siendo gratuito porque se hizo de esa forma y además a través de crowdfunding, etcétera. Pero no hay versión de pago de Perusall, con lo cual al menos es una de estas herramientas que fomenta la democratización del aprendizaje. Ok, muchas gracias, doctor Pablo. Y tenemos algunos comentarios en redes sociales, principalmente de felicitación, de reconocimiento a esta conferencia y también de la importancia que tiene asumir estas posturas en un contexto de desarrollo de competencias, como lo tenemos aquí en varias instituciones educativas de México. De hecho, varios de las personas que tenemos aquí en la sala de Zoom son personas que son tanto estudiantes como profesores, principalmente de instituciones de educación superior, y la importancia de lo que plantea, ¿no? La innovación generando transformación, pero no sustituyendo la figura, las interacciones del docente y concatenando perfectamente estas cuestiones de metodologías activas centradas en el proceso, en el estudiante y experiencias de inteligencia artificial que nos van permitiendo mirarnos y abrir nuestra posibilidad de interacción con la tecnología con diferentes miradas, ¿no? Entonces, vamos a dar la palabra a la doctora Teresa Rodríguez, quien también pues, nos ha impartido dentro de la red algunos cursos relativos a Perusall. Y bueno, vamos a ir cerrando con ella esta parte de la conferencia. Adelante, Teresa. Muchas gracias, doctora. Oye, Pablo, ahorita que dijiste el tema de los neuroderechos, me llamó mucho la atención porque precisamente ahorita donde estoy, una doctora está trabajando como este tema, pero fíjate que me llamó la atención esta otra abordaje de los derechos como de la gente que ya se está haciendo implantes, ¿sí? O sea, eso a mí me impresionó mucho y es algo que va todavía más adelante, ¿no? O sea, si yo tengo una desventaja cognitiva, entonces yo me pongo un implante, ¿no? Para yo estar vamos, igual o mejor que los que tienen desventajas cognitivas. Esto, no, yo sé que suena muy futurista, pero no lo es tanto porque ya existen personas que lo han hecho. Entonces, a veces, disculpen por meter también como este tipo de temas, pero yo creo que forman parte de el futuro de estos debates, ¿no? De estos temas. Me gustaría tu punto de vista, Pablo. Muchas gracias, Teresa. Estoy totalmente de acuerdo. No es nada futurista y es una realidad de ayer. Es decir, incluso yo creo que la mayor parte de los gobiernos ya van tarde porque no han legislado al respecto. Va a pasar un poco como ha pasado con las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, pues, redes sociales que son capaces de manipular la voluntad de todo un país para que, bueno, pues, incluso orientar su voto, etcétera, pero eso no se regula, ¿no? Y si se está regulándose de manera muy tardía. O incluso yo ahora mismo dirijo un proyecto de investigación sobre el síndrome del espejo y cómo, por ejemplo, bueno, pues están incrementándose las tasas de suicidio entre cierto tipo de mujeres de una edad determinada debido al cierto uso de Instagram y otras redes sociales. Noruega acaba de legislar sobre eso, cuando ya hay muchísimos muertos sobre la mesa. Entonces, lo que yo veo es que los gobiernos van siempre legislando tarde sobre realidades tecnológicas que llevan ya cierto tiempo sucediendo. Y lo que tú estás comentando es algo que en algún momento, bueno, básicamente tiene que haber una legislación al respecto. Por un lado, porque la cirugía aumentativa, que era lo que tú estás describiendo, eso ya es una realidad. Es decir, se incrementa la capacidad de que una persona pueda leer mucho más rápido, procesar información más rápido, incluso pues tenga capacidades visuales mejoradas, etc.
Pero hay un elemento que, sin llegar al tema de, digamos, la cirugía intracraneal, este tipo de cosas que ya se están haciendo, que puedo comentarlo de la anécdota de lo que me pasó a mí este verano. Yo estaba este verano en la playa, en el sur de España, viendo a la familia, y llegó un folletito, esto que meten debajo de la puerta, y ya había una empresa que se estaba dedicando como un servicio más que se podría ofrecer en mejorar las capacidades de atención y cognitiva de los niños de cara al próximo curso académico. Es decir, si tú nos pagas a través de este conjunto de herramientas, de todo este programa en el que tu hijo va a estar siguiendo una serie de pautas, garantizamos que tu hijo va a tener pues una mayor capacidad de concentración, de atención, y además va a poder trabajar de una manera mucho más óptima con la abstracción. Y me consta que es una realidad, es decir, que ya es un negocio que si en un pueblo del sur de España ya existe pues una empresa dedicada a esto, y no era una empresa cualquiera, está perfectamente organizada, todo legal, etcétera. Bueno, pues si ya hemos llegado a ese punto, los gobiernos van muy tarde, puesto que está claro que vamos hacia más desigualdad, y desigualdad que es muy difícil de resolver, por lo que estábamos comentando antes, Teresa. Es que no es una desigualdad simplemente por razones económicas, si es que además va a ser una desigualdad cognitiva, en el sentido de que mientras que va a haber una tarea que un estudiante, y eso yo ya lo he comprobado, estudiantes que han estudiado con nuestro método de aprendizaje activo y Perusa, son capaces de encontrar la respuesta a un problema complejo en mucho menor tiempo que aquellos estudiantes que han seguido una metodología tradicional. Bueno, pues eso lo conseguimos simplemente a través de una pedagogía que no conseguiremos a través del condicionamiento del comportamiento, o incluso la intervención intracraneal, activando ciertos elementos o ciertas áreas del cerebro, donde sabemos que, por ejemplo, reside el procesamiento del lenguaje, la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, creo que en vez de... Lo que no me gustaría es que ese debate, que yo espero que suceda en algún momento, se lleve a cabo como se han llevado otros debates, de manera muy polarizada. Es decir, demonizando o estas tecnologías hay que prohibirlas y esto es un riesgo para la humanidad, o todo lo contrario, o abrazarlo sin ningún tipo de consideración crítica. Entonces, me gustaría que en algún momento, en algún país, se estableciera pues un debate sosegado, tranquilo, sin posturas polarizadas, en el que nos demos cuenta que todo ha cambiado mucho y muy rápido, y este es un problema acuciante, y en el que, si queremos contribuir a la cohesión social y a que la gente tenga oportunidad de movilidad social, bueno, pues es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Así que esa es mi reflexión y mi postura al respecto. Muchas gracias, Pablo. Y con esa reflexión vamos a dar cierre ya a esta conferencia, agradeciéndoles a todos su presencia y recordando la importancia de lo que nos comentaste, ¿no? La democratización, la reducción de brechas de igualdad. Justamente la doctora Ana María Concepción aquí en el chat nos está recordando que la UNICEF informó que 2/3 de la población infantil no cuenta con Internet, y la conferencia de hoy nos traslada a otra discusión en un universo paralelo, y en ambos nosotros tenemos que transitar. Es responsabilidad, sí, de las políticas gubernamentales, de las políticas educativas, pero también de todas y todos quienes integramos pues la comunidad escolar. Entonces, esta conferencia nos deja mucho para reflexionar, pero sobre todo para actuar, que los procesos de formación docente tienen que estar vinculados a pedagogías activas, a personalización y al uso responsable, ético y paulatino de la inteligencia artificial como un espacio posible de formación y transformación educativa. Pues muchas gracias, Pablo, y pues esperamos nuevamente tenerte por acá. Y a todos y a todas les comentamos que estén pendientes de los próximos eventos que se les darán a conocer a través de los diferentes espacios virtuales y redes sociales. Gracias por su presencia y pues estaremos en contacto. Abrazos virtuales. Abrazos, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC, CUDI,
En su calidad de instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación de México, RENEI, realizó los días 15 y 16 de abril de 2021 un encuentro virtual denominado Diálogos sobre la Red Nacional de Educación e Investigación, donde la comunidad CUDI compartió diversas experiencias de cómo la RENEI ha generado servicios y proyectos que agregan valor a las actividades que las instituciones educativas y de investigación desempeñan en nuestro país. La generación de valor a través de la pertenencia a la RENEI puede englobarse en 5 temáticas generales. 1. Conectividad a redes académicas internacionales. Uno de los apoyos pertinentes que han encontrado los miembros de la RENEI es la conectividad entre instituciones académicas de México y el mundo. Así pues, el acceso mediante CUDI a las redes avanzadas internacionales ha permitido el desarrollo de proyectos colaborativos, tal como lo dejó patente el doctor Juan José Contreras de la Universidad de Colima y el maestro Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara, quienes manifestaron que gracias al ecosistema que brinda la conectividad internacional de la RENEI, ha sido posible que los investigadores de sus instituciones participen en proyectos internacionales de gran relevancia. Un ejemplo sobresaliente de lo anterior es la Comunidad de Física de Altas Energías, la cual depende de la conectividad que brinda la RENEI para el compartimiento de información entre múltiples instrumentos especializados vitales para el desarrollo de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. El doctor Lucas Nellen hizo patente la importancia que reviste CUDI para tener conectividad de gran ancho de banda con otras comunidades en el mundo con instrumentos únicos e indispensables para la comunidad que él representa. Los instrumentos son únicos. No puedo comprar un detector ALICE como está aquí o un observatorio HAWK como lo vemos acá. Lo tenemos que desarrollar, entonces hay una conexión muy estrecha con ingeniería, con desarrollo de tecnología, y ejemplos de esto son, por ejemplo, la tecnología web que utilizamos que salió del CERN motivado por las necesidades de física de altas energías, o el empujón que recibieron las tecnologías GRID. Y tenemos necesidades como de 1 a 10 gigabits. El enlace de la UNAM que tenemos actualmente de 10 gigabits en mucha parte fue motivado, o la necesidad de tener esta ancho de banda resultó de los experimentos de este tipo. Yo creo que un mensaje importante también para todos es un problema de huevo y gallina. Si no tenemos conectividad no podemos entrar a proyectos. Y si no tenemos los proyectos, de repente es difícil saturar una liga de 10 gigabits. 2. Conectividad entre las principales supercomputadoras académicas. Una de las necesidades más importantes que tienen las instituciones educativas, y particularmente aquellas que realizan investigación científica, es la de compartir infraestructura especializada. Un caso concreto de ello es la conectividad de equipos de cómputo de alto desempeño, los cuales son vitales para procesar grandes volúmenes de datos y transformarlos en información relevante para múltiples áreas del conocimiento. La comunidad de supercómputo es una de las más activas de la RENEI. El doctor Moisés Torres, de la Universidad Abierta y a Distancia, señaló que es un acierto en el que CUDI se haya creado desde hace 10 años una comunidad de académicos dedicada a fortalecer los proyectos científicos a través de la implementación de una red de supercomputadoras en México. Uno de los principales logros de esta comunidad es la realización, desde hace 10 años, del Congreso Internacional de Supercómputo ISUM, con más de 5.500 asistentes, 85 conferencias magistrales, 115 artículos y 8 libros publicados. La comunidad de supercómputo ha hecho una labor de difusión sobresaliente. Prueba de ello son las jornadas universitarias de supercómputo, las cuales fueron anunciadas por la maestra Lisette Robles de la Universidad de Guadalajara. En este mismo sentido, se hizo patente la internacionalización de la comunidad de supercómputo mediante las conexiones que CUDI mantiene con otras redes académicas de América Latina. En este sentido, el doctor
Luis Eliezer, director ejecutivo de Red Clara, destacó el trabajo realizado por la Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, SCALAC, donde se han desarrollado proyectos de gran relevancia como los modelos para predecir el comportamiento que tendrá la pandemia del COVID-19. Algunos de los países que participan en esta iniciativa son Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador y Uruguay, entre los más importantes. La Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, que integra los esfuerzos de colaboración de varios muy importantes y grandes centros de supercómputo regional. 3. Apoyos a la conectividad universitaria. La conectividad entre campus universitarios y centros de investigación en el contexto de las zonas metropolitanas de México es uno de los temas que mayor expectación han levantado entre los miembros de CUDI. Esto debido a que las instituciones académicas dependen cada vez más de grandes anchos de banda para satisfacer las necesidades de académicos y alumnos que se dan cita diariamente en sus campus. Así pues, el doctor César Coutinho de la Universidad Autónoma de Chiapas señaló la importancia que este proyecto reviste para las instituciones académicas que se encuentran localizadas en las zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, aprovechando para ello la fibra propiedad de la universidad, así como la oferta de proveedores privados. Nos conectamos a Red Clara en Tapachula. La cual le permite a los planteles, ¿verdad?, comunicarse con universidades y centros de investigación pues, de todo el mundo por medio de las redes nacionales de educación e investigación de América Latina y otras regiones. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Pues básicamente una conexión a Internet a partir de enero del 2021. Es un enlace de 2000 megabits. Cuenta con 2 líneas de fibra y opera también de forma redundante. Al final, pues vamos a beneficiar esta parte del país, ¿verdad?, entre una salida alterna hacia las redes nacionales de educación e investigación. Eso tiene que ver con Red Clara. Y el siguiente es un proyecto, sin duda, también que va a tener un impacto significativo y tiene que ver con el anillo de fibra metropolitano. La intención es tener una infraestructura que apoye el sistema de comunicación de las instituciones de educación superior, en primera instancia en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad?, con el apoyo de CUDI. Adicionalmente, el maestro Juan Carlos Jiménez de la Universidad Veracruzana señaló la necesidad de que las instituciones logren compartir infraestructura de fibra a través de los anillos metropolitanos. Para ello, puso el ejemplo de la fibra propiedad de la Universidad Veracruzana, la cual, de ser complementada en forma de anillo, podría conectar a otros campus universitarios y así fortalecer la conectividad de múltiples instituciones en la ciudad de Jalapa, Veracruz. A nivel Latinoamérica, Brasil es punta de lanza en la implementación de anillos de fibra para la conectividad de instituciones de educación superior, país en el que 39 ciudades cuentan ya con un anillo de fibra sirviendo a múltiples instituciones académicas. Esto lo mencionó el doctor Eduardo Grisendi, director de Ingeniería y Operaciones de la Rede Nacional de Ensino y Pesquisa RNP de Brasil, al resaltar que actualmente los anillos metropolitanos suman ya 3.064 kilómetros de fibra y atienden a poco más de 546 instituciones. Una de sus principales experiencias para alcanzar una mayor cobertura en el despliegue de redes locales es la colaboración entre gobierno, universidades y proveedores. Sin embargo, el despliegue de fibra no es suficiente para asegurar que las instituciones cuenten con una conectividad efectiva. También se vuelve indispensable que éstas accedan a Internet de forma eficiente. Para ello, la creación de puntos de intercambio de tráfico, IXP por sus siglas en inglés, resulta una opción efectiva. 4. Servicios para las redes académicas.
Uno de los beneficios más palpables que las instituciones miembros de CUDI manifestaron son una serie de servicios informáticos y de conectividad, tales como las videoconferencias, EduRoom, la Federación de Identidades Fénix y las plataformas de gestión de aprendizaje que han apoyado la continuidad de las labores docentes en el contexto actual de pandemia. Un ejemplo de lo anterior es la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual actualmente recibe de CUDI el soporte necesario para el sostenimiento de la plataforma para el aprendizaje a distancia conocida como Edúcate, que a su vez atiende a casi 25,000 estudiantes, 2,500 profesores en sus 47 unidades académicas. 5. Comunidades y grupos de trabajo. Finalmente, CUDI, en su carácter de instancia operadora de la RENEI, ha impulsado la integración de diversos comités, grupos de trabajo y comunidades que hacen un uso intensivo de las tecnologías de la información para la realización de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. En particular, comunidades tales como las de física, de altas energías, estudios socioambientales, gobierno de TI o Red Late, expresaron varios ejemplos de cómo los servicios de CUDI han resultado vitales para el seguimiento y apuntalamiento de los proyectos científicos en los que están involucrados. Asimismo, estos espacios de interacción han sido un mecanismo eficaz para la difusión y el compartimiento de información generada a partir del uso de instrumentos científicos especializados. Finalmente, el presidente del Consejo Directivo, el Dr. Héctor Benítez Pérez, quien se desempeña como director de Cómputo y Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradeció a los panelistas y asistentes al encuentro, instando a las instituciones miembros de CUDI a impulsar políticas públicas que fortalezcan a la RENEI, mediante su involucramiento y enriquecimiento de esta infraestructura con sus acciones y experiencias. Por último, recalcó que queda patente que, ahora más que nunca, es necesario un esfuerzo sostenido para continuar con el desarrollo de la RENEI como una red de comunicación tecnológicamente vanguardista que fomente la inclusión digital de laboratorios nacionales, supercomputadoras, redes temáticas y otras tantas iniciativas, asegurando su intergobernabilidad y facilitando su acceso. Reforzar la cooperación internacional permitirá la adopción de infraestructura útil para el desarrollo científico y educativo. A nosotros nos corresponde seguir impulsando a la red, sensibilizando a los tomadores de decisión para generar políticas públicas favorables a este entorno.